y a quien saludo con mucho gusto. Querido Ezra, muy buen día. Hola, buen día Enrique, un buen día al auditorio, buen 2022 para todos. Ahí estamos en esta nueva dinámica de relación entre gobierno y empresarios. Nueva dinámica, te diría yo, porque por un lado queda claro que la generación de empleos que hemos pues tratado de impulsar desde el punto de vista de un modelo que pues esté basado fundamentalmente en la capacidad del propio gobierno de la República para generar esta enorme cantidad de trabajos que se requieren después de que la pandemia que ahora repunta pues hizo pedazos prácticamente la generación de empleos. Y bueno, pues los datos que se tienen para fin de año, lo que nos dice el propio INEGI es que, y el propio los datos de Banco Central, de muchas instituciones que de alguna manera están tomando ya la batuta en este tema del empleo. Dicen que hubo una creación pues importante ya de empleos formales dentro de lo que sería esta economía mexicana que empieza a repuntar. Sin embargo, el mes de diciembre tiene siempre una caída normal de empleos, una caída por una simple y sencilla razón, Enrique, que hay que tener en cuenta. En diciembre no se contrata, no es que se despida, como dijo el presidente de la República, a una enorme cantidad de gente para no pagarle prestaciones, cosa que pues es muy difícil de asumir. De todas maneras, si se despediría gente en diciembre, tendrían que pagar en la economía formal el proporcional de un aguinaldo o incluso de las propias vacaciones, pero lo que sucede en la realidad, Enrique, es que diciembre es un mes en donde no hay contrataciones nuevas precisamente por el fin de año, por las vacaciones como tal, y esto es un fenómeno estacional, un fenómeno común. Esto ha sido interpretado, me parece erróneamente, año con año bajo el principio de que existe esta conspiración de los empresarios para no pagar prestaciones, para pues tratar de evadir este tipo de responsabilidad. Finalmente, hay un crecimiento mínimo, por supuesto, del propio empleo cuando uno habla de cifras comparadas para el año, de todo el año o frente a 2020 hacia 2021, pero todavía estamos muy, muy lejos de una recuperación total frente a lo que se tenía en el 2018 cuando se tomó posesión por parte de esta administración. ¿Qué es lo que sucede? Otra vez entramos en este doble lenguaje que maneja la administración López Obrador y el propio presidente. Por un lado, es este llamado del primer mandatario a que los empresarios pues acudan con él, estén con él en este proceso de generación de empleos, de mayor inversión, que dice el presidente que están pues directamente comprometidos, y por otro lado el embate también directo por parte del presidente a los mismos empresarios a quienes acusa de pues prácticamente una conspiración para expulsar, para deshacerse de los propios trabajadores y no pagar la propia lo que la ley plantea o les dice que tienen que asumir como responsabilidad total, y se lanza el día de ayer contra otra institución educativa, ahí de refilón el Tecnológico de Monterrey, diciendo que son los que despiden trabajadores para el fin, o profesores incluso el fin de año. Ya estuvo ahí la respuesta del TEC de Monterrey diciendo que ese mecanismo pues no existe, pero de despido, digamos, injustificado en fin de año. Se trata en todo caso de una retórica que sigue generando, Enrique, el mismo tipo de modelo de confrontación. Por un lado, asumen que tienen que ir con un sector, por lo menos, del empresariado para generar inversión, y por otro lado, seguir denostando
a los propios empresarios en este entendido de que el gobierno es quien tiene que marcar la pauta, en donde si hay malos datos de empleo, como es el caso de diciembre, insisto, por una medida estacional, por una medida que tiene que ver con un fenómeno muy claro de fin de año, la culpa es directamente de los mismos empresarios y jamás o por un asunto coyuntural de momento o porque haya responsabilidad de gobierno. Hay que recordar que finalmente una caída importante del empleo se ha dado por la misma anulación del outsourcing de esta subcontratación, que si bien tendría que haber sido regulada, sin duda alguna, por excesos que se tenían, se ha hecho lo que pues finalmente ha sido la constante en la administración López Obrador, que a todo asunto que habría que meterle mano para poder evitar excesos, lo que hicieron fue pues sacar básicamente el gran cuchillo y terminar destrozándolo totalmente. Y ahí está también el resultado. Sin outsourcing, sin una subcontratación bien establecida, también ahí hay elementos claros de una pues falta de empleo que se tiene en el país o de generación de empleo como lo hubiésemos querido. Este es el momento en donde la inversión, que prácticamente está detenida, que se ha venido cayendo desde tiempo atrás, incluso desde tiempos de Peña Nieto, pero con mayor velocidad en los momentos en los que López Obrador asumió el poder, no deja de caer, y esta es una muy mala señal en un 2022 en donde el crecimiento económico está prácticamente detenido y en donde podríamos pensar que este año esta idea de crecer al 4% está muy lejos de convertirse en realidad, Enrique. Querido Ezra, esto que dices es muy importante. Si no hay inversión, pues obviamente no habrá más empleos. La precisión que haces respecto a la interpretación que le da el presidente de la República al tema de los supuestos despidos masivos en diciembre no es más que esto que ya sabemos desde hace muchos años, que en diciembre no se contrata en el sector privado, tampoco se contrata en el sector público por los cierres presupuestales y bueno, de repente el presidente en esta narrativa de confrontación necesita un adversario, necesita un enemigo con el cual establecer un reclamo, ¿no? Una controversia, y en este caso, pues el TEC de Monterrey ya respondió a la alusión directa del día de ayer en la conferencia mañanera, que por cierto ya inició la de este jueves, y a ver qué dice el presidente en la contrarréplica, porque suele ser una dinámica de dimes y diretes. Contesta, responde, viene una réplica, viene la contrarréplica. El hecho es que los otros datos predominan, la confrontación predomina y eso a nadie beneficia en el aspecto económico. Los empresarios, si no invierten, no se genera empleo. Si no se genera empleo, se crea un círculo vicioso que, insisto, a nadie beneficia, Ezra. Sin duda alguna, le funciona al presidente como mecanismo para generar una mayor popularidad. Él dice mismo, vamos a generar la polémica, vamos a poner esto en la agenda. Ahí está fijada la agenda, pero inversión, Enrique, inversión no hay. Desgraciadamente no lo hay. Y hay otro tema, Ezra, que tiene que ver con el aspecto laboral. Se están cometiendo muchos abusos en el sector público, en las contrataciones, en las liquidaciones, en los despidos dentro del gobierno federal, en diversas dependencias. Ahí estamos viendo los reclamos. El caso más vivo en las últimas horas es el de la policía que está siendo readscrita de esta zona de carreteras y autopistas. Y ahí está, se pone muy riguroso con la iniciativa privada, pero dentro del gobierno federal se cometen abusos laborales y bueno, ahí no se dice nada, ¿no? Es que lo que tiene que ver específicamente con acciones de gobierno es un elemento en donde el tema de la legalidad es un asunto de segundo término. Recuerda, Enrique, que la lógica de este gobierno es que entre legalidad y lo que llaman justicia, predomina la justicia. O sea, si es necesario establecer algún tipo de cambio, de modificación interna, no importa si la ley pues lo impide o no, ahí está
pues intento de, recuerdas, establecer estos mecanismos prácticamente de pues seguridad nacional para toda obra que fuese generada por el propio gobierno, en donde no habría ningún tipo de posibilidad ni siquiera de conocerla o muy poca posibilidad de conocerla y de cuestionarla. En ese sentido pasa lo mismo con las contrataciones o la descontratación y el despido. Se trata de asuntos internos de gobierno en donde la posibilidad de que aquel que trabaja en la propia administración pues simplemente no tiene cómo defenderse. Y después, además, recuerda que si trabajaste en la propia administración federal, pues difícilmente puedes contratarte en algún espacio externo, en la iniciativa privada, porque estás condicionado si estuviste directamente en la administración pública. Mecanismos definitivamente propios de un gobierno que en ese sentido no tiene un parámetro muy claro de dónde está el límite entre la libertad laboral y, por supuesto, la responsabilidad de una administración pública, Enrique. Ezra, te agradezco mucho, siempre es muy interesante platicar contigo. Muy buen día. Gracias, buenos días, Enrique, buen año a todos. Igualmente. Y bueno, después de escuchar a Ezra Shabot, vamos a los testimonios que son noticia en materia económica.